ese ejercicio utilizaron Z. Ujú. Y bueno, pues necesita la varianza, por eso lo tiene que elevar al cuadrado, porque Sí. dentro de la fórmula ocupa la varianza. ¿Y le dieron alguna explicación de por qué utilizan Z? No, es que me dieron un formulario. Sí, Este, si quieres se lo paso y ahí viene, ese formulario viene cuando se va a usar cada cosa dependiendo de lo que te den. ok. Entonces, si quiere, póngalo. ¿Lo comparto yo? Sí, Ok. No me deja compartirlo. un segundito. ¿Lo quiere compartir aquí en Zoom? Sí. Ah, ok, Ya me lo pongo. ya le di abrir el acceso. Ok, es eso. Este es el formulario que me dieron. Sí. Sí, y al parecer, como aquí ya me están dando lo que es sigma, pues se va a usar este primero, porque sigma es conocida. Y pues se usa, o sea, así no sé, así nos dijo la maestra, o sea, que dependiendo de las características que tuviera el problema, íbamos a usar dependiendo cada fórmula. Sí, nada más que usted necesita tener muy claro que no cambien las reglas, sino que la Ujú. regla sea siempre la misma para que le quede claro cuándo usarlo, ¿verdad? Sí, o sea, y mi problema es no sé cómo sacan el valor de z tal cual, o sea, en las tablas. Sí. O sea, porque nada más viene que ejemplo aquí el z, sigma entre 2. O sea, se supone que los grados de libertad, aquí dice que es el 90% de confianza, entonces los grados de libertad serían el punto 10. Bueno, hay que aclarando. Cuando manejamos Z, no ocupamos grados de confianza. Ajá. Hablamos del nivel de confianza. Ok. El intervalo. Sí. No, para Ok. buscar Z simplemente, independientemente del intervalo, si usted va a buscar un valor de Z en tablas, Ujú. lo que necesita es básicamente el nivel de confianza. El nivel de confianza, o bien ver el error. Si se acuerda, en la clase pasada yo le había dicho que dependía si era de una cola o dos colas. Cuando es Ujú. una cola, buscamos con el valor del error. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo el nivel de confianza es del 90%, ¿sí? Y Sí. estamos hablando de una cola, entonces decimos que el error es uno menos el nivel de confianza, es Ajá. decir, es 0.1. Y Sí. usted buscaría alfa igual a 0.1, Ajá. el valor que le corresponda, ¿sí? Eh, Ahora, en función del tamaño de muestra. Ahora, si en lugar de ser de una cola fuera de dos colas, entonces el error se distribuye a la izquierda y a la derecha. Entonces, en lugar de buscar el valor de alfa, va a buscar el valor de alfa sobre 2, porque el error que es alfa lo tiene que dividir en la izquierda y en la derecha. Ok. Eso es para Z. Déjame, le pongo un dibujo para que te quede perfectamente claro eso que le estoy diciendo. Si quiere, deje de compartir y le voy a poner un dibujo. Ok. Voy a buscar una gráfica para decirle esto. Voy a poner una gráfica normal, de la normal con dos colas.
Ahí tenemos una gráfica de una distribución, bueno, dice T, me interesa una normal, pero es algo parecido, pero me pongo la otra porque también lo vamos a ocupar. Aquí tenemos la gráfica, la más pequeña está aquí. Puede ser muy grande. Ahí tenemos una gráfica de una normal. Y se fija, la de la T y la normal de Z es muy similar, porque la distribución es prácticamente la misma. Lo que único que varía es que los parámetros que tenemos que revisar, pues es en la T de arriba, ocupamos grados de libertad. Ahí lo ve. Ujú. El valor de T con grados de libertad de 20. Y esta es la gráfica, ¿sí? Sí. Para esta gráfica de T, pues tenemos que el error, ¿cuánto es? Pues como es de dos colas, como yo le decía, el error se reparte a la izquierda y a la derecha. Ok. Y en el caso de la normal, pues es prácticamente lo mismo. Tenemos la normal, Z está distribuida desde menos infinito hasta infinito. Y lo que tenemos es que como es de dos colas, pues ahora estamos hablando de alfa. Alfa siempre es el error de la distribución. Entonces, como tenemos que es de dos colas, en lugar de ser alfa, es cada una de estas, pues obviamente que como nomás hay un solo alfa y tenemos dos áreas de error, pues tenemos que hablar de alfa sobre 2 y habla alfa sobre 2 porque se distribuye de manera simétrica. Lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Punto 5 más punto 5 le da el total de probabilidad. El nivel de confianza, decimos, es dónde puede caer el valor que nos interesa. En ese caso decimos que el nivel de confianza es del 95% Ujú. o que la probabilidad de ocurrencia es del 0.95. Por lo tanto, el error es de 0.5, pero decimos que el punto 0.05, perdón, lo distribuimos en la izquierda y en la derecha. Y 0.05 entre dos, ¿cuánto sería? Pues el punto 0.25. 0.025, que es lo que tengo aquí y es lo que tengo acá. Ok. Y también ya habíamos visto en la semana pasada que el valor de Z de tablas para un nivel de confianza del 95 es de 1.96. ¿Se acuerda cuál era para punto 90? Era 1.60 y tantos, ¿no? Punto 64, 1.64. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que esperamos que ya en el valor de la variable normalizada, que nos Ujú. da menos 1.96 y 1.96, que el valor va a tomar como mínimo 1.96 negativo o 1.96 positivo. Pero podría ser que haya un valor menor a menos 1.96 y ese es el error. O también podría ser mayor que 1.96, pero decimos que generalmente los valores van a caer entre menos 1.96 y 1.96. Y le había comentado también pues que en general se toma para tamaños de muestra grandes, de acuerdo a un teorema, Ujú. tomamos la Z. Y para valores pequeños tomamos n pequeño, tomamos t. Pero en lugar de manejar el valor de n, tomamos los grados de libertad. Vamos a suponer que en el de abajo, vamos a suponer que fuera n igual a 30. Entonces, ¿cuántos serían los grados de libertad si lo buscamos en t? Mm,
¿Cuántos dijimos que era? ¿Cómo se calculaba los grados de libertad? Era el n-1. Entonces, ¿cuántos sería grados de libertad si tomamos el Sería ejemplo debajo de 30? 29. 29, ¿sí? Ujú. Ahora, esto es cuando tenemos una sola muestra, pero en el ejercicio además tenemos otra situación. Hablamos de dos muestras. Sí. Vamos a ver cómo sería el gráfico para dos muestras. Y aquí tenemos una gráfica para dos muestras. Obviamente, pues estamos hablando de dos poblaciones. Y generalmente cuando hablamos de dos poblaciones es porque queremos saber, vamos a poner, la primera población, podemos representar que tenemos una desviación, que le vamos a llamar sigma 1, ¿sí? Ujú. Y también tenemos, pues, un tamaño de muestra 1, y tenemos, ¿qué más tenemos? Em, el X. Una mu 1. Sí. La Media. media, la, la desviación y el tamaño de muestra. Sí. Eso es para la primera. Ahora, si tomamos para la segunda, pues tenemos también otra población, que es, digamos que es la población de la derecha, para identificarlo. Vamos a tomarle, la primera es población de la izquierda, y la otra le vamos a llamar población de la derecha, Ok. para no extraviarnos. En esta población de la derecha, pues también tenemos un valor de sigma. ¿Cómo le podemos llamar? El sigma 2. Sigma 2. Así es. Tenemos también una n, una estimación a través de la n, que llamamos n2, ¿verdad? Y Sí. podemos también hablar de una mu2. Sí. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos es cuando estamos haciendo estudios con dos poblaciones, generalmente estamos comparando las poblaciones. Y yo quiero saber con frecuencia en estos casos, la pregunta es, ¿qué tan diferente es la población 1 o la población de la izquierda de la población de la derecha? Otra forma de decirlo, si la población, si la muestra, perdón, si la, si la media de la población de la izquierda es diferente de la media de la población de la derecha. Y esto último, ¿cómo lo podemos decir también? Eh, Quiero decir esto mismo. puede ser. Es diferente. Puede ser este ejemplo X1. Que sea diferente de X2. ¿Y qué es X1? X1 es la media de la primera población. Ok. Cuando hablamos de X en estadística, no nos referimos a la población. A lo más que nos podemos referir es a la media de la muestra. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. Entonces, de hecho, como no tenemos las poblaciones, lo que hacemos es una estimación de la media.
y calculamos X1 y X2 con base en las muestras. Pero en lugar de decir qué tantos son iguales, queremos saber qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, yo calculo la media 1 con la media 2. ¿Cómo comparo eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues sería restarlos. Pues la restamos, ¿verdad? Ujú. La teoría nos dice que lo que tenemos que hacer es restarlas. Entonces yo digo, media 1 menos media 2. Sí. ¿Y qué esperamos en este resultado? Pues la diferencia de las dos. ¿Pero qué esperamos de esa diferencia? ¿Cómo queremos que sea? Eh, como, Si usted resta dos medias y le da un número, ajá. ese número vamos a llamarle K. Ese número K, ¿qué esperaría encontrar en el valor de K para que le dé una pista de qué sucede con las poblaciones? Pues, o sea que si la diferencia es mucho, Pero ¿cómo sabemos cuándo es mucho o cuándo es poco? pues con la, o sea, con la resta se ve eso, si la diferencia es, Vamos a poner que le digo que sale uno. ¿Eso es mucho o ujú, es poco? pues dependiendo. ¿No? La verdad es que no hay un valor así exacto que nos deba de dar, que sea complicado. Lo único que podemos decir es que ¿qué pasa si la media 1 menos la media 2 me da 0? ¿Cuál podría ser su conclusión? Pues, o sea que no hay mucha diferencia entre las dos poblaciones, entre las dos muestras. No, pero ya sabe que la media 1 y la media 2 le salió 0. ¿Cuál sería su Ujú. conclusión? O sea, es que no hay diferencia, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos decir si no hay diferencia? Pues que no se tendrían que comparar. Ah, sí, tuvimos que compararlo porque no sabíamos. Pero ya sabemos y calculamos la media 1, calculamos Ujú. la media 2 y nos salió la resta, nos salió 0. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La respuesta que debe de usted tener es la siguiente. ¿Le suena lógico? Ah, ok, sí. O sea, sí que son iguales las dos muestras. Que son iguales las dos, por lo pronto que son iguales las medias, Sí. ¿sí? Ujú. Pero normalmente eso no ocurre. Lo que nos ocurre tal vez es lo siguiente. Ahí está. Por ejemplo, nos sale eso. ¿Y ahí qué puedo decir? ¿Que son diferentes o que son iguales? Que son diferentes. Ahí está el punto. Con esas cantidades tan pequeñas, no podemos precisar a nada más a simple vista que son iguales o diferentes. Tiene que hacerse un procedimiento estadístico para Ujú. ver si la diferencia es significativa.
debemos de revisar si la diferencia es significativa. Estadísticamente, pues lo que nos va a decir es que probabilísticamente pueden ser iguales o diferentes. Pero aquí estamos viendo de lo más importante de todo esto es que el parámetro que utilizamos para estudiar dos muestras es con diferencia de medias. Sí. Por eso aquí cuando tenemos dos muestras tenemos que revisar, cuando diferencia con dos poblaciones tenemos que revisar dos muestras, una de cada población, y lo que trabajamos es la diferencia de las medias estimadas, X1 y X2. Y eso es lo que vamos a revisar si eso podría ser una diferencia significativa o no. Pero independientemente además de eso, pues decir que en el caso particular de que yo quiera afirmar que sean iguales, pues tengo que establecer un intervalo en donde esas poblaciones sean prácticamente la misma. Y la manera de calcular el intervalo es con estas fórmulas. Ujú. Que obviamente pues es un poco más complicado, ¿verdad? Que trabajar Sí. solamente una muestra. Nos dice que trabajamos, si trabajamos con mu y con x le llamamos x testada, o con una rayita arriba, x testada, Ujú. suponiendo que conocemos la varianza, ¿verdad? O en caso de que sea desconocida, también tiene su tratamiento. Porque cuando trabajamos estadística, a veces la persona cree que se da por un hecho que la varianza se conoce. La verdad es que es un punto que tenemos que revisar si efectivamente se conoce o no se conoce, porque para cada uno de esos casos tiene un tratamiento. Si yo tengo mu y tengo estimador X, necesito saber qué pasa con la varianza. Si se conoce, uso esta fórmula. Si se desconoce, uso la segunda. Y si se fija, cuando se desconoce la varianza, ¿qué variable utilizamos? Se usa la T, ¿no? La T, Sí. porque realmente la Z no podemos asegurarla. Usamos una aproximación a la Z, que es la T. Y eso es porque la varianza no se conoce. Por eso utilizamos T. Y luego tenemos P y P como en un triangulito arriba. Ujú. ¿Y eso es para qué? Para la... Era población. No, son proporciones. No, proporciones, sí. Son Sí, pero el proporciones. parámetro de proporción, perdón. Y este es de proporciones. Y nada más aquí la situación es que particularmente para poder manejar proporciones, nos pide que la muestra sea grande. Ahora, la muestra grande, así de por sí, pues es un poco ambiguo porque ¿qué, cuándo es grande y cuándo algo es pequeño? Sería complicado de decir, dependería del caso. Pero entonces se tiene que tomar una medida y decimos, bueno, dependiendo el área en que se trabaja, tal vez hay alguna especificación en concreto, pero si no la hay, vamos a tomar lo que usábamos para Z y T. Si N es mayor que 30, podemos pensar que se trata de una muestra grande. Si es menos de 30, pues entonces no es una muestra grande. Y este tipo de características son importantes porque cuando hablamos de estimaciones estadísticas, necesariamente tenemos que hacer muestras. Y las muestras, pues en la vida real, sabemos que pueden ser infinitamente grandes, o sea, muy, muy grandes. Imaginemos que queremos calcular, por ejemplo, la edad promedio de, de la población de Nuevo León. Imagínense que ahorita quisiéramos calcular la edad promedio de la población. ¿Cuántos casos usted estudiaría? Pues muchos.
Muchos, ¿verdad? Ujú. Pero a nivel de estudiante, ¿cuántos podría usted conocer? Mm, no sé, tal vez hacer un aproximado de... ¿Cuántas muestras? Imagínese que le dicen a usted, para lunes, tráigame por favor el resultado de una consulta, hagan una muestra y me dan la estimación de X variable. ¿A Ujú. cuántas personas usted consultaría? Pues, o sea, sería a mi familia y a, pues, mis tíos. ¿Cuántos son en total? Ha de ser como unos, o sea, en total más o menos, ha de ser como unos 30. 30 o 29 o 31. Porque Mm, me dijo 30 y exactamente es el límite. No podemos saber si 30. Ah, ok, ok. O sea, no, no, 30 sí tal cual, no, serían como unos 35 o Bueno, menos. sí se ve la diferencia al saber que el 30 es un parámetro importante. Sí, Porque usted me dice 30, si son menos de 30, tiene que utilizar unas fórmulas. Pero si son más de 30, son otras fórmulas. ujú. Entonces, comprometer en 30 está exactamente en el límite y suena muy comprometido. Pero si queremos realmente estar de acuerdo, conocer un promedio de la población, de edad de la población, por ejemplo, de Nuevo León, ¿sabe cuántos cantidad tenemos en la población? No. ¿Una idea? Mm, no, no, pero puedo buscar aquí. Bueno, a ver, consulta rápidamente cuánto es la población en Nuevo León para que se dé una idea. Ahí voy. Dice que somos 5 millones, no es cierto, es 5.784 millones. No, 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 debes de Nuevo León. Sí, sí, de Nuevo León. No, pero no puede ser. Verifícalo otra vez cuántos somos. Mm, ya, estaba mal el de son Sí. 5 millones. 5.712 Vamos a mil. pensar en 5 millones. Ujú. Si usted tiene que hacer un estudio sobre 5 millones y lleva la consulta de 30, ¿cree que sea significativo? No, No, ¿verdad? no. Obviamente es lo que le decía. Para fines estadísticos podemos hacer algunas pruebas y tomar el parámetro de 30, pero en Ujú. algunos casos particulares, la verdad, tendremos que hacer una revisión para algún detalle adicional, porque si queremos hacer una muestra, una estimación para alguna variable, digamos, de Nuevo León, que son 5 millones y yo llevo una muestra de 30, puede decir, no, pues eso no es confiable, y menos si es de todos de la familia, porque ¿qué característica tiene que tener la muestra para que comience a ser confiable? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sabe? Mm, ¿Sabe? no. Debe ser aleatoria, o sea que no pueden ser del mismo lugar. Ok. Entonces, ¿usted cree que de la familia será aleatorio? Pues no. No, para nada. Comenzamos con los números muy pequeños. No es aleatorio, ¿sí? Ujú. Está influenciando de a quién le toma la muestra. Entonces, el resultado que tendríamos no sería nada confiable. Claro que si decimos un dato, aunque esté mal calculado, es mejor que nada, estamos de acuerdo. Sí. Por eso en algunos casos dice, bueno, lo aceptamos. No es lo más confiable, pero se da una idea de cuál es el resultado. Porque de no tener nada a tener un dato, pues es mejor tener un dato. Tener datos. Sí. ¿De acuerdo? Ujú. Y luego vamos en el siguiente. Dice, tenemos aquí varianza. Nos dice que debemos de manejar varianza en el caso de los parámetros de la población. Y para el tamaño de la muestra, perdón, para cuando hablamos de la muestra, en lugar de la varianza de que es sigma cuadrada, tenemos que manejar S cuadrado.
Entonces es muy importante saber cuando está hablando de cuestiones estadísticas si está hablando de los parámetros de la población o de los parámetros de la muestra, porque tienen nombre y representación distinta. ¿De acuerdo? Y luego pasamos al siguiente punto de dos muestras, de dos poblaciones. Si ocupamos dos poblaciones, pues depende si tiene alguna información adicional con respecto a la varianza. Y obviamente quiere conocer información sobre dos poblaciones para ver qué tan semejantes son, pues va a tomar dos muestras, uno de cada población. Y decíamos que tomamos la diferencia porque realmente lo que queremos probar es que esa diferencia sea cero. Porque si llegamos que si es cero o es significativamente cero, esto podemos decir que el resultado es válido para ambas poblaciones. Es como si yo quiero hacer un estudio y me encuentro que hablemos de un candidato. En la ciudad de, digamos, de Monterrey, votaron por un partido. Dígame un partido. El PAN. El PAN. Bueno, que en Monterrey votaron por el PAN. Y tiene X cantidad de votantes. Y luego vamos a, no sé, a San Nicolás y vemos también la cantidad de votantes. Y las diferencias son mínimas. Y queremos saber si el comportamiento de la población, porque se aplicó la misma estrategia en ambas ciudades, queremos que si trajo resultados similares, si funciona igual la estrategia. Entonces van a ver cuántos votantes hubo en una y en otra. Va a haber una diferencia, pero la diferencia queremos saber si es significativa. Si la diferencia no es diferente de cero, perdón, si es prácticamente cero, pues diremos que la estrategia funcionó tanto en Monterrey como en San Nicolás. Porque las muestras del estimador X1 y X2 nos dice que la diferencia es prácticamente cero. Pero si encontramos que la diferencia entre ambas muestras no es significativa, entonces diríamos que la estrategia no funcionó igual en Monterrey o en San Nicolás. Ahí trabajaremos dos muestras. Pero para esto, pues tendríamos que tener características como si nosotros conocemos la varianza. ¿Eso qué significa? Pues que quizás ya se hicieron estudios anteriormente con toda la población de Monterrey y de San Nicolás y se pudo determinar cuál era la varianza. Pues con ese punto de partida de la varianza tomaríamos la primera fórmula para un intervalo de confianza. De cuántos votantes podría haber en otra ocasión considerando esa varianza. Pero si en esas poblaciones no se calculó o no se tienen cifras exactas y precisas sobre lo que es la varianza, pues entonces pues tenemos que trabajar en la comparación de las varianzas. Y si de plano eh, no tenemos ningún dato que nos dé una idea de sobre esas, pues podemos suponer entonces que las varianzas son distintas. Ok. Y tenemos una fórmula para cada uno. Sí. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso particular de la segunda fórmula, tenemos una variable nueva, que es S. Ujú. Y aquí tenemos una fórmula para calcular. Sí. En la segunda tenemos otra variable y también tenemos la forma de calcular. Pero van haciendo complicaciones. En principio, con que para cuestión de un intervalo, generalmente trabajamos con la primera, ¿sí? Ujú. Y de proporciones tal vez lo ocupemos, ¿verdad? Y ya vimos que puede ser que ocupemos para dos poblaciones. Y vamos a suponer que la varianza la conocemos y ocupamos la primera. Si nos vamos al ejercicio que venía acá, veamos, dice que conoce las varianzas. ¿Sí se da Sí. cuenta? Sí, va a ser Por eso la fórmula que ocupamos es la de varianza conocida. Ujú. Y ahí nos dice cuál fórmula es. Que aquí nos dice que conocemos las varianzas. El estudio que estamos haciendo es que tenemos dos poblaciones, población 1 y población 2. Se aplicó una muestra en la primera población con solamente 10 elementos y la segunda con 12 elementos. De entrada, ¿usted qué diría? ¿Estas muestras son significativas? Eh, sí, ¿Por qué?
Yo digo que, bueno, este... mm, Mire, está hablando en este caso particular que dice que son largueros de aluminio. ajá, ¿Qué es un larguero de aluminio? ¿Usted sabe? no. Bueno, vamos a ver qué es un larguero de aluminio porque eso es importante para entender mejor el problema. Vamos a ver qué es un larguero de aluminio. Es como una especie de viga, algo así. Como una especie de viga, así es. Yo digo que, o sea, sí son importante el tamaño de muestra, porque, o sea, si una compañía quiere saber, no sé, las diferencias o algo así, y elige al azar, esas, pues sí, o sea, sí Aquí está el significaría, larguero, ¿no? Sí, ¿sí? Ahora, ¿cuántos largueros cree que fabrique una empresa? pues muchos. ¿Un número? No sé, tal vez 40 diarios. 40 diarios. O sea que al mes, ¿cuántos tendría? Tendríamos 120. 120, ok. Sí, 120. Este, ¿Cree que todos sean perfectos, que no tengan errores? No, ¿Qué porcentaje le considera de error? Que tengan pues falla. no sé, de los 120 yo considero como tal vez como un 5 o 10%. ¿Y cuánto sería el 10% de 120? Sería el 10%. Sería 12. 12, que es exactamente las que vienen en la muestra. Imagínese que da la casualidad que toma exactamente en la muestra las 12 Ujú. y 10 de las defectuosas. ¿Cómo cree que vaya a salir el resultado si tomó las defectuosas? Pues el ¿Que resultado, resistan o que no resistan? pues que no resistan. Que no resistan. Por eso, y es lo que quiero hacer énfasis, es que este tamaño de muestra Ujú. realmente es muy poco. No nos asegura, no veo aquí que diga ¿Cuántos? que esta muestra fue aleatoria. Ujú. Dice, no, no lo veo. No, no dice. No dice. Entonces, ¿qué tal si no es aleatoria? Pero bueno, vamos a partir que supongamos que son confiables esta muestra, pero sigue siendo pequeña, porque decíamos, de acuerdo al parámetro, menor que 30 era pequeño y mayor que 30 pues era suficientemente grande, ¿sí? Ujú. Si son suficientes, si son correctos y conocemos las varianzas, nos dice, queremos saber, ¿qué queremos saber? Déjame ver la pregunta. Ah, Queremos un intervalo de confianza, ¿no? No queremos ver si es confiable. Simplemente ya suponer que eso tiene una probabilidad del 90% de confianza. ujú. Y queremos saber, calcular esa diferencia, la diferencia entre ambas con un 90% de confianza. Sí. Hacemos todo el cálculo, ya sabemos cuáles son las fórmulas que tenemos que ocupar, Ujú. pero aquí estamos utilizando alfa sobre 2. ¿Por qué estamos utilizando alfa sobre 2? Por lo... mm, La verdad no dice. no, no. No, no dice. Lo que hay que hacer es
así como tomamos ciertos supuestos, aquí un supuesto importante va a ser el siguiente. Entre dos colas Ujú. y una cola, debo de partir con una distribución de dos colas. ¿Por qué? Pues porque el error no solamente puede ser hacia un valor mayor, también podría ser un error en cuanto al dato menor. Pues como podemos suponer que puede haber error tanto a la izquierda como a la derecha, entonces poder suponer que hay alfa en la izquierda y en la derecha. Y eso nos habla de una distribución de dos colas. Salvo que tengamos mayor información que podamos decir, no, pues que el error solamente puede ser hacia arriba, hacia abajo no puede ocurrir. Ah, bueno, entonces ahí ponemos una distribución de una cola hacia la derecha. No, que el valor no puede, no hay problema con la derecha, normalmente puede ser menor, puede haber error en el menor. Ah, bueno, entonces ponemos una distribución de una cola, pero hacia la izquierda. Pero si no tenemos información adicional, lo más seguro, lo más confiable es suponer que se trata de una distribución de dos colas. Y si trabajamos una distribución de dos colas, en lugar de trabajar alfa, ¿qué tomamos? Alfa sobre 2. Ujú. Por eso tomamos aquí en la distribución, tomó alfa sobre 2. Y ya con eso, bueno, hacemos el cálculo, ya todo demás es numérico, ¿no? Realmente se trata de sustituir. Lo interesante es revisar las diferentes circunstancias que se presentan para cada prueba, ¿verdad? Para cada análisis. Hay que revisar si se trata de una sola población, como es en el caso de este y esta. Y ya que si se trata de una población, tomando solamente esta parte de arriba, pues el siguiente punto es revisar si conocemos la desviación o la varianza y saber el tamaño de muestra, porque el tamaño de muestra nos va a determinar también si o Z. Y por último, bueno, pues pensar que en lugar de tener una sola población, tenemos dos y Ujú. podemos analizarla a través de las medias o a través de las proporciones. Pero, ejemplo, en el problema ese que le envié, o sea, ahí dijeron que z de 0.05 es igual a 1.645. Lo que no entiendo es cómo se saca ese valor. El de 1.64. Sí, o sea, no me acuerdo cómo saqué el valor. Ah, ok. Nomás tenemos que buscar una tabla. Déjame buscar una tabla donde aparezca y lo volvemos a revisar. Claro. Ya le pongo la tabla. Ahí le pasé unas tablas, no sé si quiera verlas. Ah, sí, pero no, ahorita tomo una cualquiera, nomás para ver el ejemplo de cómo hacer el cálculo. Ok. Aquí tenemos, ¿sí? Ajá. Aquí en este caso estamos tomando solamente la parte de la izquierda. Este, si queremos, por ejemplo, para punto 1, diríamos que el error sería, para dos colas sería de 0.05. Vamos a Ujú. buscar 0.05. Queremos calcular esta área.
Sí, Esta área, si le quitamos queremos para punto 90, la mitad de punto 90, ¿cuánto es? 45, punto Entonces, 45. punto 45. Entonces aquí en la tabla voy a buscar el valor de punto 45. Y el punto 45 incluso lo habíamos revisado que no era exacto. No, Aquí está. ok. ¿Sí? Ya que encontramos el Ah, valor que era la mitad, que es punto 45, checamos el renglón y en qué renglón se encuentra. en el 1.6. Ok, y nos fijamos en la columna. 5. Puede ser 5 o puede ser 6. A ver, no es cierto. Puede ser 5 o puede ser 4. 4. O sea, en ese Es caso se pone el 1.645. 1.64. Nada más 64. Sí, o bien lo que podríamos suponer que no es 1.64, es 1. ¿Cuál sería el valor intermedio entre punto 0.4 y punto 0.5? Eh, el 0.005. No, entre punto 0.4 y punto 0.5. ¿Cuál es el valor que está en medio? Pues lo que podemos hacer es un promedio. ¿Cuánto es punto 0.4 más punto 0.5 entre 2? Es 45. Punto Punto 0.45. 0.45. Ujú. Bueno, ahora sí se lo suma a 1.6, Ah, ok. dado que no es exacto, ¿verdad? Ajá. Si se parece más a uno, bueno, toma esa columna. Si parece más a la otra, pues toma la otra columna. Pues si están a la misma distancia, pues entonces podemos tomar un promedio. Y diríamos que el valor exacto a considerar para Z sería 1.645. Ok. Y una vez Ese es aprovechando, calculemos para punto 95. Para punto 95, ¿cuánto es la mitad? 95 es. La mitad es 47.2. No, no, no. Acuérdense que manejamos en decimales. Cuando yo Ah, digo 95, me punto, refiero a 0.95. punto 47. ¿Segura? ¿Sí? ¿No Sí, tendrá o sea, otro dígito? punto 95 entre 2 es punto 475. 475 y aquí aparece. Que es exacto, que es Y ahí sí 1. sale exacto, ¿verdad? No No, tengo que buscar a cuál se parece. Pues en ese ujú, caso decimos en qué renglón se encuentra. en el 1.9 y 6, 1.96. 1.96. Así es. Ah, ya entendí. Y así pasa también con la de la tabla, la T. Así es. O sea, lo mismo. Sí, nada más que en lugar de tomar en cuenta, como le decía, la muestra o tomar el alfa, lo que buscamos Ujú. es grados de libertad. Bueno, por Sí. último, déjame le muestro una tabla para ver eso que le estoy diciendo. Aquí tengo la tabla T. Ujú. Y aquí vemos que vamos a calcular la cuestión del error, que está arriba. Sí. Punto 1, punto 05, punto 025, punto 01, punto 005. Ese es el alfa, ¿sí? Ok. Pero aquí lo que hacemos es buscamos el valor de t, pero el valor de t está dentro. Z está afuera y t está dentro. Y aquí, para saber en qué renglón se encuentra, buscamos los grados de libertad. Si nomás se tratara, bueno, se me olvidaba decirle.
Si se trata de una sola muestra, simplemente decimos n-1. Si en este caso, si decimos que el tamaño de muestra es de cuánto, dígame un ejemplo de tamaño de muestra. De 12. 12. Entonces, los grados de libertad serían 11. Ok. Y aquí está la fila de 11 grados de libertad. Solamente falta definir el alfa. ¿Con qué probabilidad de nivel de confianza? De 95. 95. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Vale 0. No, punto 0.25 porque se divide. No, aquí no digamos, aquí tenemos alfa. No tenemos alfa sobre 2 en este ejemplo. Ah, bueno, es que yo lo tengo así, o sea, alfa sobre 2. Pero igual Ah, bueno, sería, o sea, sería el punto 0.5. Así el de punto fácil. 0,5. Para este caso que tenemos una sola cola, sería punto 0,5. Entonces busco punto 0,5 con 11. Y el valor de t sería este. Ahora aquí Ok. ocupamos, bueno, pues en lugar de tener una sola, de una sola cola, pues si son dos colas, entonces buscaremos para alfa sobre 2. Y alfa sobre 2, pues sería ¿cuánto? Punto 0,25. Nos pasaremos al siguiente renglón. Tengo un ejemplo en donde son dos tamaños de muestras Ajá. y ahí, o sea, igual se resta el 1. Se restan dos, porque como son dos muestras, se va a restar dos, un grado de libertad por cada uno. Ah, pero o sea, se pueden sumar y luego restar. Así es. Ah, ok. Bueno, si tiene la muestra de 12 y de 10, sería 12 más 10 son 22, pero Ujú. como le resta un grado de libertad por cada una, sería menos 2. Ejemplo, en un problema tengo que son 12 más 15, que son 27, y luego se le restan 2, 25. Así es. Y el alfa sería, o sea, de ese problema es punto 0.25. Ajá. Porque Entonces, tenemos de dos colas. sí, entonces la respuesta sería de 25 y de 0.25. Yo lo tengo raro. What? Ah, ya vi. Sí, está bien. Y aquí, bueno, aquí en la pantalla ya le estoy poniendo una tabla que Ujú. tiene para dos muestras. Sí. Arriba dice para un grado para una cola y abajo para dos colas. Para dos colas decíamos que en lugar de buscar punto 5, buscábamos punto 0.25. Ujú. Y pues lo mismo checamos los grados de libertad. Para el caso de dos muestras de 12 y 10, perdón, el otro que me dijo, pues le restamos 2 y es lo que vamos a buscar. Sí. ¿Cómo Creo ve? que ya quedó más claro. Es que sí, no entendía cómo sacaban los Los valores de zetas las y las cosas. t's y todo eso. Sí, sí, pero sí, o sea, el dividir el alfa entre 2 es para
las gráficas, o sea, para poner el intervalo del medio, porque en las gráficas realmente nada más viene de un lado, o sea, de una cola, pues. Sí. Ok, creo que ya. Bueno, pues si se le ofrece algo, pues me dice y pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Sí. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, pues que tenga buen fin de semana. Igualmente, Hasta gracias. pronto.